Hay ciudades que no te reciben, te toleran, te dejan estar mientras no estorbes. Puerto Niebla era así, una ciudad grande, húmeda, llena de avenidas largas y edificios que brillaban como si no tuvieran nada que ver con la gente que caminaba abajo, con la cabeza agachada, como si todos cargáramos una culpa invisible. Yo llegué a Puerto Niebla con una mochila vieja, una guitarra gastada y el orgullo hecho trizas. No traía un plan, traía una necesidad. Esa necesidad que te aprieta el pecho cuando entiendes que ya no puedes regresar a donde venías, porque regresar sería aceptar que fracasaste. Y yo no podía darme ese lujo. Me llamo Bruno Saldívar, y durante meses fui algo que la gente mira solo por encima, un músico callejero. Mi guitarra se llamaba Lucía. Sí, le puse nombre, no por locura, sino por compañía, porque cuando estás solo de verdad, aprendes a hablar con lo que tienes. Lucía era una guitarra de segunda mano. Tenía una grieta en un costado, como una cicatriz. Y yo, cada vez que la veía, sentía que esa grieta me entendía. Mis dedos estaban llenos de callos y heridas. A veces me sangraban las cuerdas, pero yo seguía tocando. Porque hay dolores que uno prefiere sentir en las manos, para no sentirlos en el corazón. Mi escenario era la Avenida Real del Puerto, una de esas avenidas enormes, con semáforos eternos, anuncios luminosos y gente apurada que no mira a nadie. Porque mirar a alguien es reconocer que existe. Yo tocaba en la esquina de una cafetería elegante llamada Café Bruma. Ahí el aroma del café caro se mezclaba con el humo de los camiones y el perfume de la gente bien vestida. ¿Y yo? Era el contraste, el recordatorio incómodo de que no todos nacen con la misma suerte. Al principio nadie dejaba nada. Luego alguien soltaba una moneda, sin verme. Después una señora dejaba un billete doblado, como si lo hiciera rápido para que no se notara. Pero la mayoría pasaba de largo. Yo aprendí que el hambre te enseña humildad, pero también te enseña orgullo. Un día, cuando llevaba horas tocando y casi no había reunido nada, un hombre con traje se detuvo frente a mí. Me miró como se mira un objeto defectuoso y dijo, ¿no te da vergüenza? No supe qué responder. Me quedé callado, porque si respondía, quizá lloraba, y si lloraba, me rompía. Así que solo bajé la mirada y seguí tocando. El hombre se fue riéndose, y yo seguí, porque cuando estás solo, nadie viene a salvarte. A veces, mientras tocaba, mi mente se iba lejos, a mi infancia, a la casa donde crecí con mi madre, mi padre. Ni siquiera merece un nombre en esta historia. Se fue cuando yo era niño, y lo único que dejó fue una ausencia que mi madre nunca supo cómo llenar. Crecí viendo a mi madre trabajar hasta el agotamiento. Limpiaba casas, lavaba ropa ajena, cocinaba para otros. Yo la veía llegar de noche, con los dedos hinchados, con la espalda doblada, y aún así me sonreía. Tú vas a ser alguien, Bruno, me decía. Tú no vas a vivir como yo. Yo le creí. Le creí con esa fe que solo tienen los niños. Mi madre enfermó, y yo, siendo adolescente, tuve que elegir entre estudiar o trabajar. Elegí trabajar. Vendí pan en la calle, lavé autos, cargué cajas en un mercado. Y cada noche, cuando llegaba a casa, tocaba mi guitarra, como si la música fuera la única parte de mí que todavía era joven. Hasta que un día ella murió. Y yo me quedé con su última mirada clavada en el pecho. Una mirada que parecía decirme, no te rindas. Pero yo sí me rendí por un tiempo. Por eso llegué a Puerto Niebla, no buscando riqueza, buscando aire, buscando un lugar donde mi dolor no tuviera nombre. Yo tenía una canción, una melodía que tocaba siempre al final de mi jornada. No era famosa, pero era mía. La compuse una noche, sentado en la banqueta, con la espalda pegada a una pared fría, llorando en silencio para que nadie me viera. La llamé Esperanza, y cada vez que la tocaba sentía que algo dentro de mí se acomodaba, aunque fuera por unos minutos.
Esa canción era mi forma de decir, sigo aquí. Todavía respiro. Todavía puedo. Y fue esa canción, precisamente esa, la que cambió mi historia. Recuerdo el día, era un jueves. Lo recuerdo porque ese día no había comido más que un pan duro y un café aguado. El cielo estaba gris, como siempre en Puerto Niebla, y la avenida real del puerto estaba más llena que de costumbre. Yo estaba tocando, con los ojos cerrados, dejándome llevar, cuando escuché un grito de miedo. Abrí los ojos y vi a una joven correr desesperada por la banqueta. Venía pálida, con la respiración rota, como si la estuvieran persiguiendo. Y sí, en realidad, la estaban persiguiendo. 3 tipos detrás de ella, ella volteó hacia atrás, y en ese segundo, cometió el error que casi le cuesta la vida. Cruzó la avenida sin mirar. Todo pasó solo en un segundo. Un auto venía rápido, demasiado rápido. La bocina sonó. La gente gritó, ¿y yo? No pensé. No tuve tiempo de pensar. Mi cuerpo se movió solo. Solté la guitarra. Corrí. Sentí el golpe del viento, el rugido del motor, el corazón explotándome en la garganta, y la agarré del brazo con toda mi fuerza. La jalé hacia mí. Caímos al suelo. Mi estuche de guitarra se volteó. Las monedas rodaron por el pavimento. Pero eso no importaba. Lo único que importaba era que ella estaba viva. El auto pasó rozándonos, como una bestia, y el mundo quedó en silencio, como si la ciudad entera hubiera aguantado la respiración. Ella me miró. Tenía los ojos enormes, húmedos. No era solo miedo, era shock. Y en medio de su temblor, apenas pudo decir, yo. No pudo terminar. Se llevó las manos a la boca y empezó a llorar. Llorar como lloran los que han estado a punto de perderlo todo. Yo también temblaba. Tranquila, le dije con voz ronca, ya pasó. Ella me miró como si yo no fuera real, como si no pudiera creer que un desconocido acababa de salvarla. Y entonces, lo vi. Lo vi con claridad. Esa joven no era de la calle, no era de Puerto Niebla, ni de mi mundo. Su ropa era fina, su piel cuidada, sus manos sin marcas, pero sus ojos estaban solos. Y esa soledad, yo la conocía. Los tipos que la perseguían se quedaron a unos metros, no se acercaron. No sé si fue porque había gente mirando, o porque yo me levanté con una rabia que no sabía que tenía. «Lárguense», les grité. Ellos se rieron, como si fuera un chiste, pero se fueron. Y cuando se alejaron, ella se quedó sentada en el suelo, respirando como si aún estuviera corriendo por dentro. Yo recogí mi guitarra rápido, con manos temblorosas. Lucía estaba bien. La abracé como si fuera un ser vivo. Luego la miré a ella. «¿Estás herida?», negó con la cabeza. «No, solo...». Tragó saliva. «Gracias», me dijo gracias como si esa palabra le pesara, como si nadie se la hubiera dicho a ella en mucho tiempo. Yo le ofrecí mi mano. La ayudé a levantarse, y cuando estuvo de pie, vi su rostro mejor. Era joven, tal vez unos 20, 22, cabello oscuro, ojos claros. Tenía una belleza serena, pero rota, como si viviera con un nudo en el pecho. «¿Cómo te llamas?», pregunté sin saber por qué. Ella dudó, y al final dijo, «Valeria, ese nombre». Quedó suspendido en el aire, Valeria. Y en ese instante, sin entender cómo ni por qué, sentí algo raro, no amor. Fue otra cosa, como si la vida me hubiera puesto frente a alguien que también estaba perdida, solo que en un tipo de pérdida diferente a la mía. Valeria miró mi guitarra. Luego miró el estuche abierto, las monedas tiradas, y su rostro cambió, como si recién ahí se diera cuenta de quién era yo. «¿Tú? Tocas aquí todos los días». Asentí. «¿Sí? ¿Vives de esto?». No respondí de inmediato, pero al final lo dije. «Sí».
Ella apretó los labios, como si esa respuesta le hubiera hecho daño. Yo no sé qué habría pasado si tú no. Su voz se quebró. Yo la interrumpí con suavidad. No pasó. ¿Estás bien? Valeria me miró fijo, y en su mirada no había lástima, había admiración, como si yo hubiera hecho algo heroico. Pero yo no era un héroe. Solo era un hombre que había aprendido a correr hacia el peligro porque ya no le tenía miedo a nada. Bruno, dije, porque sentí que debía decirle mi nombre también. Me llamo Bruno. Valeria lo repitió en voz baja. Bruno. Como si lo probara en su lengua, como si quisiera recordarlo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, yo sentí que alguien me veía, no como un músico callejero, no como un estorbo, no como un pobre tipo, sino como una persona. Valeria sacó algo de su bolso, una cartera fina, y luego un fajo de billetes. Yo la vi y de inmediato sentí una alarma en el pecho. «¿No?», dije antes de que hablara. Ella se quedó quieta. «No es caridad», susurró. «Es gratitud». Yo, «No». Mi voz salió más dura de lo que quería. Valeria me miró herida. Yo respiré hondo, bajé la mirada. «Perdón», dije. «Pero no puedo». «¿Por qué?». La pregunta fue tan simple y tan profunda que me desarmó. Porque la respuesta real era, porque si acepto, confirmo que mi vida vale monedas. Pero no podía decirle eso. Así que dije lo único que pude. Porque si hoy me ayudas tú, mañana voy a necesitar a alguien más. Valeria bajó lentamente los billetes y me miró como si esa respuesta la hubiera marcado. Como si por primera vez entendiera que hay personas que no rechazan ayuda por orgullo, sino por dignidad. Entonces, ¿qué hago?, preguntó, con una tristeza rara. Yo tomé mi guitarra, me colgué la correa. «Vuelve a casa», le dije. «No andes sola». Valeria tragó saliva. «No tengo casa», dijo en un hilo de voz. Yo me quedé congelado, porque en su rostro no había mentira, solo una soledad tan grande, que por un segundo me vi a mí mismo reflejado en ella. Y antes de que pudiera preguntar más, ella miró hacia el final de la avenida, como si temiera que alguien regresara. «Tengo que irme», murmuró. «Valeria». «Gracias, Bruno». Y se fue. Se perdió entre la gente elegante y apurada, como si nunca hubiera estado ahí, como si todo hubiera sido un sueño. Pero no lo fue, porque en el suelo, junto a mi estuche, quedó algo. Un pequeño pañuelo blanco, con un bordado delicado. Lo recogí, lo apreté en mi mano, y sentí una certeza extraña, como un golpe suave del destino. Esa joven iba a volver. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero lo sentí. Esa noche, en el pequeño cuarto que rentaba, no pude dormir. El pañuelo de Valeria estaba sobre la mesa, como una prueba de que el mundo podía cambiar en un segundo. Toqué Esperanza con la guitarra en silencio, casi sin hacer ruido. Y por primera vez en meses, la melodía no me sonó triste. Me sonó a comienzo, a algo que todavía no entendía, pero que ya venía caminando hacia mí. Porque a veces la vida no te cambia con un golpe. A veces te cambia con una persona. Y yo aún no lo sabía. Pero en esa avenida, donde nadie mira a nadie, alguien me había mirado de verdad. Dicen que cuando alguien te salva la vida, nunca lo olvidas. Pero nadie habla de lo otro, de cuando alguien te mira con tanta intensidad que te hace sentir que tu existencia importa. Eso también deja marca. A veces, incluso más. Después de aquel día en la avenida Real del Puerto, mi cuerpo siguió haciendo lo de siempre. Sobrevivir. Pero mi mente se quedó atrapada en un punto exacto del tiempo. En el instante en que jalé a Valeria del brazo y el auto pasó como una bestia rozándonos. En el grito, en el temblor, en sus ojos. Porque sus ojos no solo tenían miedo, tenían soledad.
Y yo conocía esa soledad como se conoce una cicatriz, sin verla, pero sintiéndola todos los días. Volví a mi esquina, volví a abrir el estuche de la guitarra, volví a tocar, pero ya no era lo mismo. La avenida seguía igual, el ruido, la gente elegante, los que caminaban rápido como si el mundo les debiera algo. Solo que yo estaba distinto. Había algo en mí que se había despertado, una esperanza absurda, como si el destino me hubiera dejado una nota en el bolsillo que decía, todavía no termina. Los primeros días, mientras tocaba, no podía evitar mirar de reojo a la multitud, buscándola, sin querer admitirlo, porque a mí no me gustaba necesitar nada, y menos necesitar a alguien. Pero ahí estaba esa parte tonta del corazón, esa parte que uno cree muerta cuando ha pasado hambre y ha pasado duelo. Esa parte insistía. Valeria va a volver, no porque yo fuera importante, sino porque ella se había ido incompleta, como si al irse me hubiera dejado algo de su historia sin decir. Esperanza. La compuse en uno de mis peores momentos, cuando estaba tan cansado que sentía que mi vida era un pasillo sin salida. La hice con 3 acordes simples, pero con una intención enorme. Era una melodía que no pedía lástima, pedía futuro. Y desde el día en que salvé a Valeria, Esperanza empezó a sonar diferente, como si ya no fuera solo mía, como si fuera un puente, una especie de faro. Yo la tocaba y sentía que alguien, en algún lugar, la iba a escuchar. Si esta historia te está gustando, me ayudarías mucho dejando tu me gusta, suscribiéndote y activando la campana para que mi historia pueda llegar a más personas. Esa semana, mis manos sangraron 2 veces. Las cuerdas estaban viejas, pero yo no podía comprar otras. La piel se me abría en las yemas y ardía con el sudor. A veces me mareaba de hambre, pero seguía tocando. No porque fuera fuerte, sino porque yo ya sabía lo que pasaba si paraba. Si paraba, pensaba. Y si pensaba, recordaba a mi madre. Recordaba su cuerpo agotado. Recordaba esa sensación de ser niño y entender que nadie venía a rescatarte. Así que yo seguía, porque el movimiento era lo único que me salvaba de mí mismo. Y aún así, cada noche, cuando volvía al cuarto donde rentaba y pasaba las noches, me quedaba mirando el pañuelo bordado que Valeria había dejado. Lo había lavado, lo había doblado. Lo tenía en la mesa como si fuera un objeto sagrado. Y me daba rabia, porque yo no era ese tipo de hombre. No era el tipo de hombre que guarda recuerdos. Yo era el tipo de hombre que se acostumbra a perder. Pasaron 5 días, luego 7, luego 10. Valeria no apareció, y esa ausencia empezó a dolerme de una forma ridícula. No era amor, me repetía. No era eso, era curiosidad. Era gratitud. Era la sensación de que mi vida había rozado otra vida, y que por un segundo el mundo tuvo sentido. Pero al día 11, mientras tocaba cerca del Café Bruma, vi algo que me hizo tragar saliva. Una figura parada al otro lado de la avenida, cabello oscuro, mirada fija, el mismo abrigo claro, la misma postura tensa, como si el mundo la estuviera empujando hacia abajo. Era ella, Valeria. Mi corazón dio un golpe seco, pero no me moví. Me quedé tocando. No por indiferencia, por miedo. Porque cuando has vivido mucho tiempo sin nada, cualquier cosa que parezca buena te asusta. Valeria empezó a caminar hacia mí. Y yo noté algo de inmediato. Estaba más delgada, más pálida, con ojeras. Y en sus ojos ya no había solo miedo, había cansancio. Como si hubiera pasado días sin dormir bien. Se detuvo frente a mí y por un segundo ninguno habló. El ruido de la avenida nos envolvía, pero nosotros estábamos en una burbuja. Entonces ella dijo, «Pensé que no ibas a volver». Yo parpadeé. Yo nunca me fui. Valeria soltó una risa breve, sin alegría. «No, tú sí estabas aquí. Yo era la que no sabía si iba a encontrarte».
La vi tragar saliva, apretando los dedos contra su bolso como si se aferrara a algo. Vine todos estos días, confesó. A la misma hora, sentí un vacío en el estómago. ¿Todos? Todos. No supe qué decir. Yo ni siquiera podía imaginar lo que significaba para alguien como ella, venir sola a una avenida así, día tras día, mirando, esperando, como si buscarme fuera lo único que le daba dirección. Valeria miró el estuche de mi guitarra, luego me miró a mí, y su expresión se quebró. No fue solo porque me salvaras ese día, dijo de golpe. No fue solo eso. Su voz temblaba, pero no era miedo, era emoción contenida. Yo lo supe. ¿Qué supiste? Valeria me miró como si lo que iba a decir fuera demasiado grande para decirlo en una avenida. Supe que tú no pertenecías aquí. La frase me golpeó raro, como un halago y como una herida. No me conoces, murmuré. No necesito conocerte para ver lo que eres, insistió. La forma en que tocabas, la forma en que corriste por mí, la forma en que me miraste cuando te ofrecí dinero. Eso no significa nada. Sí significa. Valeria dio un paso más cerca, bajando la voz. Yo he estado rodeada de gente toda mi vida, Bruno. Gente con dinero, con palabras bonitas, con sonrisas ensayadas. Y jamás nadie me había visto como tú me viste en el suelo. Me quedé quieto, con la garganta cerrada, porque había verdad en sus palabras. Y la verdad siempre asusta. Valeria se quedó mirando sus manos, como si tuviera vergüenza. Vengo de una familia rica, dijo al fin. De esas familias que salen en revistas, que tienen seguridad privada, que viven en casas enormes. Yo no respondí, porque ya lo había sospechado. Y aún así, nunca tuve a nadie. Mientras su voz se rompía, levantó la mirada hacia mí. Mis padres son importantes. Siempre están fuera. Siempre están ocupados. Siempre están haciendo algo por la familia. Soltó una risa amarga. ¿Sabes qué es lo peor? Que no son malos. No me golpeaban, no me gritaban. Solo no estaban. Ese solo fue lo más triste que escuché en mucho tiempo. Porque el abandono no siempre se da con gritos. A veces se da con silencio, con ausencia, con una mesa enorme donde comes sola. No tengo hermanos, continuó. No tengo primos cercanos. No tengo a nadie. Solo una casa grande donde todo es perfecto. Excepto yo. Yo tragué saliva. Valeria respiró hondo y soltó la parte que le costaba decir. Por eso me fui. Me quedé helado. ¿Te fuiste? Asintió. Me escapé hace semanas. Me fui sin avisar. Quería vivir de verdad. Quería saber quién era sin chofer, sin escoltas, sin reglas. Bajó la mirada. Pero no pensé en lo que pasaba afuera. No pensé que estar sola me hacía vulnerable, y entonces lo entendí. Ese día, Valeria no estaba corriendo solo por miedo. Estaba corriendo porque el mundo la había olido, como un animal herido. Los tipos, murmuró ella, me venían siguiendo desde hacía rato. Yo crucé sin mirar porque sentí que me alcanzaban. Mi pecho se apretó, no de rabia, de impotencia. Porque hay algo cruel en saber que alguien tan joven, tan protegida en teoría, podía estar tan expuesta en realidad. Valeria se quedó callada unos segundos. Luego levantó la vista con determinación. Bruno, yo no quiero volver a sentirme así. No quiero volver a estar sola. Y no quiero que tú sigas aquí. Así. Yo fruncí el ceño. No me hables como si me conocieras. Te conozco más que mucha gente que dice quererme, respondió, firme. Sacó un papel doblado de su bolso. Me lo extendió. Es una dirección. Yo no lo tomé. ¿Qué es esto? Mi casa. La palabra casa en su boca sonó rara, como si no fuera un hogar, sino una jaula elegante. No, dije de inmediato. Valeria apretó los labios conteniendo la frustración. Escúchame, no te estoy comprando, no te estoy dando limosna,
Te estoy dando una oportunidad. No la necesito. Mentí. Claro que la necesitaba. Pero mi orgullo era lo único que no me podían quitar. Valeria se acercó más. ¿De verdad quieres pasar tu vida tocando para gente que ni te mira? Esa frase me dolió, porque era cierta, pero yo no podía dejar que ella lo supiera. Yo decido dónde toco, dije, seco. ¿Y tu sueño? Susurró. Tu sueño también lo vas a dejar aquí tirado en la banqueta. Sentí como si me hubiera golpeado en el pecho, porque mi sueño era lo único que todavía me mantenía vivo. Valeria me sostuvo la mirada. Yo no te necesito para sentirme salvada, dijo. Ya lo hiciste, pero tú sí necesitas salvarte de esta vida que te está consumiendo. Yo apreté los dientes. No me debes nada. No te debo nada, aceptó. Pero yo quiero hacerlo igual. Se le humedecieron los ojos. Porque desde el primer momento, supe que tú estabas destinado a cosas más grandes. Y esa frase me hizo sentir algo que no sentía desde niño. Ganas de creer. Esa tarde no pude tocar más. No por falta de ganas, sino porque mis manos temblaban. Valeria se quedó sentada a cierta distancia, como si no quisiera invadir. Solo escuchaba. En silencio. Y yo, sin saber por qué, toqué. Esperanza. La melodía se elevó entre el ruido de la avenida. Y pasó algo raro. La gente empezó a bajar el ritmo. Algunos se detuvieron, otros miraron. Un niño jaló a su mamá y señaló mi guitarra. Pero yo no estaba tocando para ellos. Estaba tocando para Valeria. Y estaba tocando para mí. Porque esa canción, en ese momento, dejó de ser solo una melodía triste. Se volvió un mensaje, como si mi madre desde donde estuviera me susurrara. No te cierres, Bruno. A veces la vida te manda ayuda. Y rechazarla también es una forma de rendirse. Cuando terminé, Valeria estaba llorando, no de tristeza, de reconocimiento. Como si esa canción le hubiera dicho algo que nadie le había dicho jamás. Valeria se levantó y se acercó. ¿Vas a venir?, preguntó, con voz suave. Yo miré el papel con la dirección. Lo tomé al fin, pero no lo guardé. Lo sostuve como quien sostiene algo frágil. No te prometo nada, dije. Valeria asintió. No quiero promesas, solo ven. Y entonces, por primera vez, vi miedo real en ella. No miedo a los tipos, no miedo a la calle, miedo a volver a estar sola. Por favor, susurró. Esa palabra me rompió por dentro, porque yo también había dicho por favor muchas veces en mi vida, y casi nunca alguien me escuchó. Esa noche, en mi cuarto donde pasaba las noches, me senté en la cama sin quitarme los zapatos. La dirección de Valeria estaba sobre mis piernas. La miré por mucho tiempo, y entendí algo que me dio miedo. Si iba, mi vida cambiaba, y si no iba, quizá me quedaba para siempre siendo el hombre que toca en una esquina, mirando cómo otros viven. Tomé la guitarra, toqué Esperanza en voz baja, y en medio de esa melodía, sin darme cuenta, empecé a llorar, porque por primera vez en años, la vida no me estaba quitando algo. Me estaba ofreciendo algo, y yo no sabía si merecía aceptarlo. La dirección me llevó a una zona de Puerto Niebla que yo solo había visto de lejos. Calles limpias, árboles alineados, casas con bardas altas y cámaras en las esquinas. Todo parecía tan ordenado, que daba miedo. La residencia era enorme. No era una casa grande. Era un mundo. Una fachada blanca con columnas, un portón eléctrico, un jardín que parecía pintado. Me quedé parado frente a la entrada sintiéndome ridículo, con mi ropa sencilla, mi guitarra y mi mochila. Apreté el timbre. La voz de un intercomunicador preguntó: ¿Quién es? Tragué saliva. Bruno. Vengo con Valeria. Silencio. Un zumbido. El portón se abrió, y por primera vez sentí algo que jamás había sentido en mi vida. Entré a un lugar donde yo no pertenecía.
Valeria salió corriendo a recibirme. Cuando la vi, algo dentro de mí se calmó. Tenía el cabello recogido, un suéter sencillo. Pero aún así se notaba que su sencillo no era como el mío. Su sonrisa, en cambio, sí era real. «¿Viniste?», dijo como si no lo creyera. Yo asentí. «No te emociones, solo vine a hablar». Valeria se acercó y me abrazó, así, sin aviso. Su abrazo fue corto pero intenso, y en ese segundo entendí algo. Ella también estaba desesperada, no por dinero, por afecto, por calor humano. «Gracias», susurró. Yo me separé, incómodo, porque no sabía recibir cariño sin sentir culpa. «Vamos», dijo. «Te están esperando». Esa frase me tensó. «¿Quiénes?». Valeria bajó la mirada. «Mis papás». Entramos. El interior era impecable. Olfateé el aire y olía a flores y a limpieza profesional, como si el polvo estuviera prohibido. Cada paso mío sonaba demasiado fuerte en ese piso brillante. Llegamos a una sala enorme. Ahí estaban ellos. Héctor, el padre, un hombre alto, canoso, con postura de autoridad. Tenía ese tipo de mirada que no se mueve, como si el mundo fuera suyo, y los demás solo viviéramos en él. Luisa, la madre, en cambio, era elegante de una forma casi triste. Tenía ojos cansados, como si hubiera llorado muchas veces en silencio, sin permitirse romper la compostura. Valeria se adelantó. «¿Papá? ¿Mamá? Él es Bruno». Héctor me miró de arriba abajo, no con desprecio directo, peor, con evaluación, como quien decide si algo vale o no. Luisa dio un paso. «Gracias por salvar a nuestra hija», lo dijo con voz firme, pero sus ojos brillaban. Yo asentí, sin saber qué responder. No fue nada. Héctor frunció apenas el ceño. «No diga eso, fue mucho». Se aclaró la garganta. Valeria nos explicó parte de lo ocurrido. Parte. Esa palabra me dejó claro que había más, y que ellos no sabían todo. Luisa miró a Valeria. «Hija, ¿podemos hablar de esto?». Valeria se tensó. Después. Y luego me miró a mí. «Bruno, quiero que te quedes un tiempo». Yo sentí que el pecho se me apretaba. «Valeria, yo no...». «Solo escucha», me interrumpió, suave. «Por favor». Héctor cruzó las manos. «Valeria, esto no se decide así». Valeria lo miró como si lo odiara y lo amara al mismo tiempo. «¿Y qué se decide así, papá? ¿Mis cumpleaños? ¿Mis domingos? ¿Mi vida?». Su voz se quebró. «¿Tú decides todo menos estar?». El aire se volvió pesado. Luisa cerró los ojos. Héctor se quedó inmóvil, como si esa frase lo hubiera golpeado donde más dolía. Yo tragué saliva, sintiéndome un intruso en una herida familiar. Valeria respiró hondo y dijo: «Bruno no es un extraño, es la única persona que me ha tratado como si yo fuera humana». Silencio, un silencio de esos que pesan. Héctor me miró de nuevo, y esta vez vi algo distinto en sus ojos. No era desprecio, era culpa. «Señor Saldívar», dijo, «¿qué necesita?». Esa pregunta me dolió, porque era la pregunta típica de los ricos. «¿Qué necesitas?». Como si todo se resolviera con dinero. Yo apreté los puños. «No necesito nada». Héctor arqueó una ceja. «Todos necesitamos algo». Luisa intervino con suavidad. «¿Bruno? ¿Podemos ofrecerte un lugar donde dormir y comer? Solo eso. Sin condiciones». «Sin condiciones». Esa frase me hizo desconfiar, porque yo venía de un mundo donde todo tenía precio. Pero Luisa lo decía con verdad. Valeria se acercó a mí. «No es caridad», susurró. «Es un trato. Tú me ayudas a no sentirme sola. Y yo te ayudo a no rendirte». Esa frase me atravesó, porque describía exactamente lo que éramos. Dos personas rotas en mundos opuestos. Yo miré mi guitarra y sentí vergüenza. Vergüenza de mi orgullo. Porque mi orgullo no me daba de comer. No me daba futuro.
Solo me mantenía en el mismo lugar. Suspiré. «Me quedo unos días», dije al fin. «Nada más». Valeria sonrió con lágrimas. Luisa soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo desde hacía semanas. Héctor asintió, serio. «Bien». Me dieron una habitación más grande que cualquier lugar donde yo hubiera dormido. Tenía baño propio, una cama que parecía tragarte, ventanas enormes. Yo dejé la mochila en el piso y me quedé parado sin saber qué hacer. No me sentía agradecido, me sentía culpable, como si estuviera robando algo. Esa noche bajé a cenar. La mesa era larga, demasiado larga. Había comida que yo ni siquiera sabía nombrar, y aún así, el ambiente era frío. Héctor hablaba de negocios. Luisa lo escuchaba sin interrumpir. Valeria apenas comía. Yo estaba callado. Hasta que Luisa me preguntó, «¿Desde cuándo tocas?» La miré. «Desde niño». «¿Estudiaste música?» Solté una risa sin humor. No tuve esa suerte. Valeria apretó los labios. Héctor me observó. «¿Te interesa estudiar?» Esa pregunta me hizo levantar la mirada. «¿Estudiar?» «Música», dijo Héctor. Formalmente. Yo tragué saliva. No supe qué responder, porque mi sueño era ese. Pero decirlo en esa mesa me hacía sentir pequeño. Valeria habló por mí. «Él es bueno, de verdad. No como bueno para la calle, bueno para el mundo». Luisa sonrió con tristeza. «Entonces hagámoslo». Héctor asintió. «Tengo contactos. Hay una academia en Puerto Niebla, Instituto Armonía Real. Si Bruno quiere, podemos gestionarlo». Mi pecho se apretó. Yo miré mi plato, y me salió la verdad en voz baja. «¿Por qué harían eso?» Héctor se quedó quieto. Luisa respondió, «Porque perdimos a nuestra hija. Aunque estaba aquí, y cuando desapareció, entendimos que el dinero no sirve si no hay familia». Valeria bajó la mirada. Yo sentí un nudo en la garganta. Por primera vez vi a esos ricos, como personas, no como enemigos, como seres humanos torpes, equivocados, pero humanos. Las semanas siguientes fueron extrañas. De día yo estudiaba. En el Instituto Armonía Real me sentía como un impostor. Los demás estudiantes llevaban ropa cara, hablaban de viajes, de instrumentos que costaban lo que yo ganaba en meses. Pero cuando tocaba, el salón se quedaba en silencio. Porque la calle me había dado algo que ellos no tenían. Alma, dolor, historia. Y eso se escuchaba en cada nota. Mi maestro, un músico viejo, con barba gris y mirada intensa. Después de escucharme, me dijo, «Tú no aprendiste música, tú aprendiste supervivencia, y la convertiste en melodía». Esa frase me hizo temblar. Yo seguía tocando en la avenida algunos días, por costumbre, pero cada vez menos, porque ahora tenía algo que antes no existía, un camino. ¿Y Valeria? Valeria se volvió mi refugio. Hablábamos en las noches, en el jardín, en la cocina cuando todos dormían. Me contaba cosas de su infancia, fiestas con gente desconocida, regalos sin abrazo, cumpleaños con ausencia, y yo le contaba mi historia. Hambre, duelo, trabajo desde niño. Ella lloraba por mí. Yo me quedaba callado por ella. Y en ese silencio compartido nació algo peligroso, la necesidad del otro. Pero no lo decíamos, porque nombrarlo lo volvía real. Un día, el maestro me llevó a un evento. «Hay un concurso», me dijo. «Se llama Festival Aurora, aquí en Puerto Niebla. Vienen productores, vienen periodistas, viene gente importante». Yo me reí nervioso. «¿Yo no pertenezco ahí?» Santiago me miró serio. «Deja de repetir esa frase. Es una maldición». Al final participé, con miedo, con manos temblorosas, con el corazón queriendo salirse. Subí al escenario con Lucía, y cuando vi el público, casi me fui. Pero entonces, entre la multitud, vi a Valeria. Me miraba como si yo fuera lo único importante en ese lugar, como si estuviera segura de mí.
incluso cuando yo no lo estaba. Respiré y toqué. Esperanza, no como en la avenida, como si mi vida dependiera de esa melodía, como si cada nota fuera una confesión, como si le hablara a mi madre, como si le hablara al niño que fui. Cuando terminé, hubo un segundo de silencio, y luego aplausos. No monedas, no lástima, aplausos de verdad. Vi a gente de pie, vi lágrimas, vi rostros conmovidos, y yo me quedé congelado, porque por primera vez en mi vida sentí esto. Yo no estaba mendigando, estaba entregando arte. Esa noche gané. Primer lugar. Y con eso vino lo que yo nunca esperé. Una entrevista, una nota en un periódico local, un video en redes. Mi nombre empezó a circular. Bruno Saldívar, el guitarrista callejero que conmueve a Puerto Niebla. El destino, al fin, me estaba mirando. Pero el mundo no cambia sin cobrarte algo. Un día, después de una presentación pequeña, vi un rostro que me heló la sangre. Entre la gente estaba un viejo conocido, un tipo de mi pasado. Un hombre que en San Isidro del Valle se burlaba de mí, me humillaba, me decía que yo nunca sería nada. Él ahora trabajaba como asistente de producción para una empresa de eventos llamada Río San Vega Producciones. Cuando me vio, se quedó pálido. Yo lo miré fijo, no con odio, con calma, con esa calma que solo tiene el que ya no necesita demostrar nada. Se acercó forzando una sonrisa. «Bruno, ¿eres tú?» Yo asentí. «Soy yo. Vaya, mírate», se rió nervioso. ¡Qué sorpresa! Yo lo observé como quien observa una sombra vieja. «Sí, sorpresa». Él intentó bromear. «Nunca pensé que ibas a...» Yo lo corté con suavidad. «Yo sí». Se quedó callado. Y ahí entendí lo que era la verdadera venganza. No era humillarlo. No era gritarle. No era hacerlo sufrir. La venganza real era que él me viera triunfar y recordara cada palabra que me dijo cuando yo no tenía nada. Y que entendiera que él se había quedado igual. Yo me fui sin decir más, y sentí algo raro. Liberación. Con los meses, mi vida se aceleró. Más eventos, más entrevistas, más oportunidades. Héctor usó sus contactos, sí, pero mi talento hizo el resto. Y Luisa. Luisa se volvió como una madre silenciosa para mí. Me preguntaba si había comido. Me dejaba té cuando me veía cansado. Me miraba con orgullo. Como si mi éxito también fuera una forma de reparar su culpa. Pero Valeria empezó a cambiar. No para mal. Se volvió más tranquila, más presente, como si al verme crecer, ella también sanara. Una noche, después de un evento importante, me encontró solo en el jardín, con la guitarra en las piernas. «¿En qué piensas?», preguntó. Yo tragué saliva. «En que todo esto se siente prestado». Valeria se sentó a mi lado. «No lo es. Tengo miedo», confesé. Miedo de que un día despierten y recuerden que soy un músico callejero, que no pertenezco aquí, que fue un error. Valeria tomó mi mano. «Bruno, tú no eres un error. Tú eres lo mejor que me pasó». La miré y sentí el golpe, porque yo también lo sabía, solo que no quería admitirlo. Esa misma noche, Valeria me llevó a la sala. La casa estaba en silencio. Sus padres no estaban. Habían salido. Solo éramos nosotros. Y la oscuridad elegante de esa mansión. Valeria se detuvo frente a mí. «¿Sabes por qué volví a la avenida todos esos días?», preguntó. Yo la miré. «Porque querías agradecer». Valeria negó con la cabeza. Sus ojos brillaron. «No, volví porque ese día, cuando me jalaste, yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida». Dio un paso más cerca. Sentí que alguien me elegía. Se le quebró la voz. No por obligación, no por apellido, no por dinero. Solo porque sí. Yo me quedé sin aire. Valeria tomó mi rostro con ambas manos.
Yo estaba huyendo de esos tipos, sí, pero en realidad yo llevaba años huyendo de mi casa, de mi soledad, de mí. Sus labios temblaban. ¿Y tú? Tú me encontraste. Yo cerré los ojos un segundo. Sentí el peso de todo lo vivido. La avenida, el hambre, mi madre, la guitarra, el concurso, la mansión, y esa mujer frente a mí, rota y luminosa. Valeria, susurré. Ella me miró con una dulzura que me desarmó. No me vuelvas a dejar sola. Y ahí se rompió mi última resistencia, porque yo también tenía miedo de estar solo. Toda mi vida lo había tenido, solo que yo lo escondía bajo orgullo. Yo apoyé mi frente contra la suya. No sé amar bonito, confesé. No sé amar sin miedo. Valeria lloró. Entonces ámame con miedo, pero ámame. Y la besé. La besé como se besa cuando uno ha pasado hambre emocional. Como se besa cuando uno entiende que el amor no es lujo, es salvación. Nos abrazamos fuerte, y en ese abrazo sentí algo que me asustó. Por primera vez tenía algo que perder. Meses después, mi vida era otra. Viajé. Toqué en escenarios que antes solo veía en anuncios. Firmé con una disquera llamada Orfeo Records. Mi historia se volvió noticia. El guitarrista callejero de Puerto Niebla conquista el mundo. Pero yo sabía la verdad. No fue todo el mundo lo que me salvó. Fue una chica que cruzó una avenida sin mirar, y un músico que corrió sin pensar. Héctor y Luisa cambiaron. No se volvieron perfectos, pero se volvieron presentes. Valeria dejó de huir, y yo dejé de sentirme indigno. Una noche, antes de mi primer concierto internacional, Valeria me acompañó al escenario. Me tomó la mano detrás del telón. ¿Nervioso? Sonrió. Yo asentí. Siempre. Valeria me besó la mejilla. Entonces toca Esperanza. La miré. ¿Por qué? Valeria sonrió con lágrimas contenidas. Porque esa canción me encontró cuando yo ya no quería vivir. Y yo respiré. Salí al escenario. Miles de personas, luces, gritos. Pero yo no vi nada de eso. Solo vi la avenida. Solo vi el momento. Solo vi a Valeria. Y cuando mis dedos tocaron las cuerdas, supe que la vida, al fin, me había dado algo más grande que el éxito. Me había dado un hogar. No una casa, un hogar. Y esa fue mi verdadera victoria. Si esta historia te ha conmovido, déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez una simple acción cambió tu vida? Hasta la próxima.